arte, cultura, ciencia, tecnología, literatura y mucho más. Soy Octavio Libreros y esto es Diario Semanario, las múltiples formas de ser. Bienvenidos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a una emisión más de su programa Diario Semanario, un espacio dedicado al arte, la cultura, la tecnología, la educación y el conocimiento y a todas las formas de ser, de existir y de habitar en el mundo. El día de hoy, con un programa muy especial en el que nos dedicaremos a conversar un poco sobre un tema de mucha importancia y muy relevante en nuestro momento, en la era que estamos viviendo. Hablaremos justamente de qué manera deben prepararse las instituciones educativas para implementar modelos pedagógicos mediados por entornos virtuales de aprendizaje justamente en nuestros días. Y para ello, para tener una perspectiva más amplia, tenemos a dos invitados súper especiales. Tenemos por un lado a la magíster Laura Cabrera, encargada de Pedagogía en el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, y al maestro Mario Vargas, coordinador de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, para hablar, como les estoy diciendo, de este tema desde dos perspectivas, justamente desde la parte pedagógica y también desde la parte administrativa. Pues bien, para que podamos dar inicio entonces a este programa, dar la bienvenida a ustedes, maestra Laura, maestro Mario, cordial saludo desde Colombia, un fuerte abrazo para ustedes, bienvenidos. Muchísimas gracias, Octavio. Es un gusto poder acompañarte en este programa. Gracias por la invitación. Vamos a participar y vamos a entablar una plática muy interesante. ¿Qué tal, Octavio? Un fuerte abrazo hasta Colombia, a todos tus radioescuchas y la verdad es agradecido de esta invitación. Créeme que aportaremos lo que hemos vivido a lo largo de esta experiencia que fue la pandemia, y espero que estas experiencias pues pudieran ser de utilidad para las personas que nos escuchan. Perfecto, el honor es para nosotros poder escucharles, poder tenerles en este espacio con la intención de conocer justamente, como ustedes nos dicen, de esa experiencia que es realmente lo que va a enriquecer los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo, llevar esa parte teórica a una experiencia y justamente saber de qué manera, con este impacto mundial que hubo después de la pandemia, lo que ocurrió y los cambios que han venido teniendo los modelos educativos y cómo nos estamos enfrentando a ello. Pues bien, para iniciar, propongo que hablemos un poco acerca de la nueva era que estamos viviendo y de la manera en cómo las nuevas tecnologías están impactando nuestras vidas. Quisiera que hablemos eso, maestra Laura y maestro Mario, de qué manera entonces estamos viviendo, podríamos decir, una nueva era tecnológica y cómo está tocando la vida del ser humano y cómo nos está transformando. Sí, claro, Octavio. Creo que desde el punto de vista que acabas de mencionar, la tecnología, lejos de ya ser una herramienta de trabajo, se ha vuelto una necesidad. La tenemos desde el uso del celular, el uso de la computadora, que cada vez que nosotros, un ejemplo muy común, se nos olvida en casa un dispositivo de ese tipo y sentimos que nos falta algo. Y no se diga lo que estamos viviendo particularmente en nuestra vida cotidiana y ahora en el tema de educación. El que nosotros implementemos nuevas tecnologías, pues vienen a facilitar el trabajo, pero creo que lejos de que vengan a facilitar, tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que usamos, cómo lo utilizamos, porque lejos de que se vuelva una herramienta de aprovechamiento, pudiera ocasionarnos por ahí conflictos como la pereza. No sé si les ha pasado como docentes que luego tenemos a nuestros chicos que antes comúnmente tomaban dictado o tomaban sus propias anotaciones y ahora lo hacen con una fotografía. Entonces, ¿qué tanto utilizan esa fotografía, no? Y más si la comparten, toman fotografías sociales, pues esa fotografía que tomaron de apunte se va perdiendo, y es ahí donde tenemos que tener cuidado con ese impacto. Tenemos que volvernos mediadores de la tecnología, saber cuándo y en qué momento utilizarla
para nuestro mejor aprovechamiento. Y pues bueno, aquí también le comparto el micrófono a Laura para que también nos comparta algo de la experiencia que ha tenido. Así es, yo creo que se ha vuelto algo, como dice el maestro Mario, algo ya básico en nuestras vidas. No podemos dejar la tecnología de lado, sino estarnos actualizando constantemente, porque bien dicen, ¿no? Nos quedamos atrás y simplemente ya no vamos al ritmo. Estamos avanzando a un ritmo bastante rápido, entonces hay que ir avanzando en todas las áreas, incluida la tecnología y las nuevas formas, ¿no?, que tenemos para comunicarnos. Actualmente el internet pues nos ha facilitado mucho, ¿no? Esta pandemia hubiera sido otra, a diferencia si no hubiéramos contado con internet. Sí, justamente me llama mucho la atención esa anotación, ¿no? O sea, ¿qué hubiese sido, justamente una pregunta muy interesante, qué hubiese sido de la pandemia que vivimos si no hubiéramos tenido estos avances tecnológicos que de alguna forma nos permitieron estar conectados de manera virtual, pero mantener esas conexiones con las demás personas? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si netamente, al no existir esta tecnología, prácticamente hubiésemos estado literalmente desconectados unos de otros? Sin embargo, aquí es donde me surgió otra pregunta a raíz de lo que ustedes responden, maestros. Desde el ámbito pedagógico, ya lo decía el maestro Mario, ¿qué cuidado debemos tener, tanto ético como moral, para nuestros estudiantes en nuestro rol como docentes, para permitirles a ellos el acceso a la tecnología, pero qué límites o qué medidas debemos tomar nosotros como tutores desde la pedagogía, desde la didáctica, para que no lleguemos a convertir a nuestros estudiantes tal vez en un estado de pereza, porque como estamos diciendo, pueden pensar de que al estar la tecnología, pues entre comillas, la tecnología nos puede hacer todo, ¿verdad? Así es. Primeramente, yo creo que como docentes, como tutores de nuestros estudiantes, debemos de asumir un rol totalmente de compromiso, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de transmitirles esto a nuestros alumnos, debemos de contagiarles ese interés, esa motivación, porque si desde inicio el profesor está renuente a la tecnología, a implementar una videoconferencia, al yo no sé, yo no puedo, pues ya tenemos ahí una barrera muy grande, ¿verdad? Entonces debe de existir esa apertura por parte de los docentes, esa flexibilidad. De igual manera, si yo estoy citando, por ejemplo, a una reunión para explicarles algo a mis estudiantes y alguno no se pudo conectar por problema de internet, de tiempo, debe de existir esa apertura o esa flexibilidad para comprender, ¿verdad?, cada situación que se vivió, por ejemplo, durante pandemia. Considero también que uno mismo debe de reflejar precisamente esa ética de la que hablas para poder precisamente transmitir y compartir con nuestros estudiantes y que ellos a su vez regresen con ese mismo compromiso. Perfecto. Maestro Mario, le quería preguntar, ¿usted cree que con este cambio del que estamos hablando actualmente va a modificarse, va a alterarse el prototipo del docente que conocemos nosotros? Ya lo estamos viviendo hoy en día. El juego de la educación tradicional, donde el principal actor era el docente que se paraba frente a grupo, y hoy en día ese docente pasa a un segundo término, no menos importante, pero ya lo que juega un papel mucho más es, yo me voy por la parte de los contenidos, de las herramientas tecnológicas, porque hemos visto que a lo largo de lo que pasó en pandemia, pues bueno, la latente de capacitarme incluso yo mismo sin la necesidad de un docente, de tomar cursos, certificaciones, pues bueno, el tener un buen contenido, pues el maestro pasa a un segundo término. Podrá haber un asesor, un docente que se convierta en alguien que me oriente, más no que ya me dé clase. Entonces, ese papel protagónico pasa a un segundo plano, y nuestro papel principal en la docencia es el ser mediadores de la tecnología, ser dosificadores de todas estas herramientas.
tampoco podemos ser todólogos, porque la maestra Laura bien mencionaba, compromiso tenemos todos, más sin embargo, pues no podemos abarcar todas las tecnologías que hay allá afuera. Y vimos, a raíz de todo esto que vivimos con la pandemia, que salieron herramientas como si hubiéramos levantado una roca y hubieran salido arañas. ¿Por qué? Porque todo mundo se sumó a este cambio tecnológico, todo mundo quería su granito de arena, y obviamente pues salieron herramientas buenísimas que incluso estamos implementando actualmente y nos han dado una visión totalmente a lo que conocíamos de educación a distancia y lo tratamos de mejorar, ¿no? Porque hay que innovar en estos modelos y no nos podemos quedar atrás. Sí, maestro Mario, efectivamente. Ese es uno de los puntos muy importantes que debemos tener en cuenta los que estamos como docentes y más en este ámbito en la educación mediada por entornos virtuales de aprendizaje, justamente la actualización, ¿no? Precisamente esta pregunta intencional que le hacía del cambio del prototipo de docente clásico a este tipo de tutor más bien o mediador de las tecnologías, porque precisamente se requiere la actualización. Pienso desde mi punto de vista también que existe la necesidad de una actualización constante. Tal vez, por lo menos en nuestro país, en Colombia, ocurre que los docentes no llegaban al estado de actualizarse en metodologías o en propuestas pedagógicas, hablando del docente clásico, ¿sí? Pero este nuevo docente, el tutor mediador del que estamos hablando, va a requerir, por lo tanto, estar en una constante actualización. ¿Ustedes piensan que este es una de los elementos fundamentales para este nuevo tutor docente del que estamos hablando? Así es, Octavio. Es básico que el maestro continúe con esta actualización, con esta innovación. Hay veces que el docente tradicional da su materia de la misma manera a diferentes grupos, pero hay que tomar en cuenta que cada grupo y cada persona es diferente, tienen características diferentes, tienen canales diferentes, entonces hay que aprender a leer también a nuestro grupo para poder adaptarnos a ellos, no que ellos se adapten a nosotros, porque a veces es lo que realizamos, ¿verdad? De que yo así soy y el que puede entenderme, y ya debemos de cambiar totalmente ese paradigma para poder nosotros ser transmitores sí, que podamos transmitirles todo ese conocimiento. Hay veces que tenemos todos los datos, toda la teoría, pero para transmitirla es ahí todo un arte, ¿no? Es toda la cuestión pedagógica que los maestros deben de tener muy, muy en cuenta. Igual como seguíamos hablando de las tecnologías, hay que aprovechar todas estas herramientas para poder llegar a cada uno de los estudiantes, independientemente del estilo de aprendizaje que pudiera tener. Bien, maestra Laura, con lo que usted me dice y desde su ámbito, digamos, que tengo entendido es más como desde la parte pedagógica, ¿qué elementos deberían tener o cómo deberían prepararse las instituciones educativas, llámense colegios, llámense universidades, para afrontar esta nueva realidad a la que tal vez nos estamos dando este primer paso? Porque como lo dice el maestro Mario, ocurrió como si toda la tecnología hubiese estado tal vez entre comillas en un pequeño reposo guardado, y vino la pandemia y salieron todas estas innovaciones tecnológicas, aplicaciones, software, como si por arte de magia hubiesen aparecido, ¿no? Bueno, hay tantas formas de educar ahora a través de los entornos virtuales, de todos estos modelos, pero ¿qué requiere entonces un plantel educativo, llámese colegio, universidad, desde la pedagogía, como elemento básico? ¿Qué cree usted, maestra Laura, que es fundamental para poder afrontar esta nueva realidad de la educación? Bien, bueno, considero que debemos de contar con una infraestructura adecuada, ¿verdad? De tener también lo que mencionábamos al inicio, el Internet, que se volvió básico. De igual manera, es recomendable contar con una plataforma educativa que nos permita brindar y compartir todos esos contenidos. De igual manera, pues un equipo docente fuerte, comprometido con su labor,
estudiantes también comprometidos que se dediquen también a que sean autogestivos, vaya, que se comprometan con su estudio, al avance, un equipo también fortalecedor que esté en constante capacitación, que los acompañe en esa actualización, tanto de aplicaciones, programas o recomendaciones generales que ellos pudieran tener en las aulas y con los estudiantes, así como un seguimiento académico. Algún mediador que brindara información sobre cómo va el avance de cada aula, de cada materia y cuáles serían también las áreas de oportunidad que pudiéramos atender. Considero que esos son los elementos a considerar o más importantes para que una institución pueda llevar a cabo estos entornos virtuales de manera adecuada. De manera adecuada, sí. Y maestro Mario, ¿cuáles podríamos decir que fueron los retos más importantes a los que nos enfrentamos o se enfrentaron ustedes desde su ámbito pues más administrativo? ¿Cuál fue el reto más fuerte al que tuvo que enfrentarse? Fíjate que lo hemos visto, platicado aquí con la maestra Laura. En lo personal ha sido el reto profesional más grande que hemos tenido. Dado que nuestra matrícula en educación a distancia en una institución de 6,000 estudiantes abarca cerca de 400 estudiantes que estudian 100% en línea, son trabajadores. Llega la pandemia, ¿y qué pasó? Teníamos que sumar a esos 5,600 usuarios a nuestra plataforma, y el reto administrativo estuvo ahí. De hecho, de tener un sitio físico conocido como un site de comunicaciones, y gracias a la pandemia logramos llevar a cabo este proceso que a lo mejor nos tomaba un poquito más de tiempo llegar a ello, pero nos adelantamos con todo lo que pasó. Entonces, afortunadamente, la nube, el servicio en la nube, la parte administrativa, aquí el equipo de trabajo, la parte docente también muy importante, y el compromiso de los estudiantes de continuar estudiando, pues nos llevó a 2 años en los que la plataforma nunca se detuvo, nunca vimos una navegación lenta. Los maestros estuvieron en constante capacitación del uso de herramientas y manejo de plataforma, que en este caso es Moodle. Nos llevaron a un escenario muy satisfactorio, de mucho éxito, tanto a nivel nacional como internacional, algo que estamos dando charlas de este tipo, porque haber llevado a una institución de 6,000 estudiantes y que la continuidad académica, valga la redundancia, fue un éxito rotundo, y la verdad pues estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho, y administrativamente pues se tomaron las mejores decisiones, junto con lo que nuestros directivos tomaron la confianza, la experiencia que ya teníamos para lograr los resultados obtenidos. Perfecto, a mí me parece importante un tema que se debe abordar aquí, y es que a pesar de todo, desde la educación virtual, todo lo que ustedes dicen, ¿no? Dar charlas para mostrar estos casos de éxito, podríamos decir, existe en una parte de la población todavía un tipo de temor o miedo o duda acerca de la efectividad de la educación a distancia. Dicen, bueno, no es lo mismo, no voy a tener los mismos resultados, o de pronto se piensa que la educación a distancia está por debajo, por decirlo así, de la educación convencional, aula, docente, catedrático. Entonces, ¿cómo podríamos, desde su experiencia, para la maestra Laura, pedagógica, y para usted, maestro Mario, desde la experiencia administrativa, cómo podemos abordar para minimizar esos mayores temores para los usuarios o consumidores de la educación mediada por entornos virtuales de aprendizaje? Sí, mira, como primera instancia es el acercamiento que tienen como primer lugar a la institución. La institución tiene el compromiso de brindar el mejor asesoramiento posible
porque pues luego, ¿quién vende pan frío, no? Coloquialmente que se dice. La mejor respuesta que podemos dar a esto, recomendación, pues son nuestros mismos egresados. Ellos son los que motivan, incentivan. De hecho, acabando de tener nuestro primer egresado de Colombia, que para nosotros fue un éxito porque llegó a través de internet, no se enteró más que de otra manera, buscando y llegó aquí a México, a Aguascalientes particularmente, al Tecnológico de Aguascalientes. Y pues bueno, ese primer acercamiento pues es primordial porque tuvo bien a llamar a la institución, se le dio la información pertinente y acertada para que se convenciera de ingresar a esta institución. De ahí en más, el trabajo por la parte administrativa con el seguimiento que se tiene también se vuelve primordial. Y sí, efectivamente, muchos podrán decir o estamos acostumbrados a una educación tradicional, y sí hay muchas dudas con estos modelos de enseñanza, los virtuales. ¿Pero por qué? Porque muchas de las veces traemos muy malas prácticas. Pues es tratar de ver cómo pudiera yo posiblemente, si lo hacen la trampa presencialmente, pues ahora imagínense sin supervisión. El maestro estaba en un salón observando que no trajeran apuntes o algo por el estilo, pero ahora sin supervisión, pues bueno, se vuelve pues más fácil, ¿no? Poder realizar y obtener una calificación aprobatoria. Y sí, y tal vez el aprovechamiento sea menor, que nos permitan el reconocimiento o el encendido de una cámara, que esté monitoreando, que no esté grabando en todo momento, que es el entorno que está detrás de, y pues bueno, ahí es donde la confianza y el compromiso debe de existir. Y también no perdamos de vista que los modelos virtuales en su mayoría son enfocados a personas adultas, a personas que no pueden asistir a un campus, y por cuestiones laborales necesitan un documento, un título, una cédula que me lleve a un mejor puesto laboral. Entonces, nuestra mayor matrícula aquí en el Tecnológico, pues un 95% son trabajadores. Entonces, ellos también adquieren un compromiso muy diferente porque están pagando por un servicio y tienen la responsabilidad y la encomienda de lograr obtener buenas calificaciones porque quieren como resultado obtener un mejor ingreso para su familia. Creo que desde mi punto de vista son los puntos más importantes para lograr el convencimiento de estudiar. Muchas de las veces también hay una frase que dice por ahí, el que es gallo donde quiera canta. Entonces no importa que sea un modelo tradicional, un modelo virtual, el alumno comprometido va a sobresalir en cualquiera de estos dos estrategias de aprendizaje. Así es, Octavio. También nos han llegado casos de alumnos que están por iniciar su carrera, donde tienen dudas sobre si el programa educativo es el mismo que en presencial, y en nuestra institución es exactamente el mismo programa, se imparten las mismas materias. Los docentes de base son los mismos, imparten en modalidad presencial y a distancia, por lo tanto la calidad educativa pues es la misma, ¿verdad? Y como están en constante capacitación los docentes, eso lo trasladan también a sus aulas virtuales. Nosotros hacemos mucho énfasis en el acompañamiento en los estudiantes en línea, porque pues sí, como no los ven de manera presencial diario, sino que están esperando un mensaje, una videoconferencia, va a ser muy importante que estén en constante comunicación, ya sea sincrónica o asincrónica. De igual manera que en sus retroalimentaciones sobre las actividades que ellos pudieran entregar o que pudieran hacer cada unidad, sean muy específicos sobre cuáles son las áreas de oportunidad, sigan motivando a los estudiantes cuando tengan un buen trabajo, una excelente actividad. Y siento que es un punto de querer seguir aprendiendo y de querer seguir con su carrera en una modalidad virtual. Podríamos decir, maestros, también que podría verse como importante o llamativo, tal vez, hablando de ese compromiso que nos decía el maestro Mario, que es importante pues por parte del aprendiz, ¿no? Ese compromiso para decir, bueno, si yo voy a aprender, debo reconocer que lo voy a hacer a conciencia, digamos. Sería también tal vez importante, aparte de las asignaturas del programa, tener alguna asignatura
que les despierte esa parte de compromiso, pero también que les pueda enfocarse en quitar, entre comillas, esos miedos, ofreciendo, por ejemplo, métodos pedagógicos o hábitos de estudio aplicados a la educación a distancia, y también quitar la duda, porque sabemos que al encontrarnos en una educación a distancia puedo estudiar desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, yo estudio desde Colombia con la Universidad de México. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿El título me va a servir en Colombia? Voy a poder también, si dado el caso llego a México, también voy a poder laborar con este título. Esas preguntas podrían servirnos para minimizar esos temores que existen. Precisamente lo que vivimos con este chico que te mencionaba, paisano de allá tuyo de Colombia, fue un aprendizaje que tuvimos porque precisamente tuvimos que ir con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Allá con ustedes, si no me equivoco, se le conoce como Ministerio de Educación, que acá en México es la Secretaría de Educación Pública, y nosotros como institución tenemos que estar informados precisamente para conocer que el proceso de convalidación de carreras y que una ingeniería, una maestría, una licenciatura sea válida tanto en México como en Colombia, pues eso parte desde un inicio, ¿no? Imagínate tener a alumnos estudiando alguna carrera que sean extranjeros y que a mitad de sus estudios les digamos, ¿saben qué? Por cuestiones de convalidación no se puede llevar a cabo este proceso, y entonces pues, lejos de haber generado una confianza al inicio, pues llega un momento donde va a ser un disgusto, una posible incluso demanda, ¿por qué no? Y siempre hay que hablar claros. Y esa parte es muy importante desde un inicio, saber a qué nos estamos enfrentando con recibir o no alumnos extranjeros, y eso solamente nos lo va a dar la experiencia y el conocimiento de todos estos rubros que son saber qué es lo que podemos ofrecer, a quién se lo podemos ofrecer. Y creo yo que hoy en día se ha vuelto más fácil porque, pues bien mencionas, tú estudias estás en Colombia, pero estudias acá en México, y así como muchos otros, y creo que esto se ha vuelto más flexible entre países, porque pues imagínate, no era tan común el que un alumno estudiara desde otro país, pero ahora con estos modelos de aprendizaje, estos entornos virtuales, pues estamos rompiendo barreras internacionales, y pues qué padre el que puedas decir, pues estoy en la Universidad de España desde acá en México, estoy en la Universidad de Colombia desde acá en México y viceversa. Entonces creo que eso ya se ha ido volviendo más flexible y nos ha permitido hoy en día pues poder hacer ese intercambio internacional. Maestra Laura, usted hacía también un apunte que me parece muy interesante cuando dice que los docentes que dan en las carreras presenciales también son los que llevan la educación en la modalidad a distancia, pero también habla de un punto que me parece muy importante e interesante, que hay docentes, y lo he vivido, que nos ofrecen asesorías, es decir, conexiones sincrónicas por si existen dudas y demás. Es importante, por lo tanto, no limitarnos solamente a programas que sean asincrónicos. ¿Es necesario tener esa parte sincrónica también? Considero que sí, Octavio. Considero que se deben de complementar estos dos tipos de comunicación porque, como lo decía al inicio, hay estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Va a haber quien es totalmente visual y a lo mejor con un video o alguna grabación del profesor, pues puede quedar claro, pero a lo mejor hay quien necesite escuchar al profesor directamente, hay quien necesite hacer una práctica, y siento que con el tipo de comunicación sincrónica podemos abarcar a todo tipo de estudiantes, ¿verdad? Entonces, no considero a una mejor que otra, sino que más bien se deben de complementar. Perfecto, si hablaríamos de una educación complementaria entre la parte sincrónica y asincrónica, como usted dice. Y bueno, finalmente quisiera pedirles a ustedes, desde su experiencia profesional y de todo lo que hemos hablado en este espacio, ¿cuál sería como un consejo desde la parte pedagógica y administrativa, obviamente, sobre todo para los estudiantes que están en este proceso de educación? O sea, ¿ustedes qué creen desde esta experiencia
que debe conocer o debe saber como consejo, bandera, clave para esto, una persona que se esté formando a través de la educación a distancia? Bueno, mira, en mi experiencia yo creo que los estudiantes se llevan una gran satisfacción al estudiar una carrera en línea. Se dan cuenta que se rompen las barreras de tiempo, de espacio, de distancia, que ellos en sus tiempos que tienen, se pudiera decir, libres, pueden ir adelantando, pueden ir gestionando su aprendizaje, que en lugar de estar viendo a lo mejor una serie, pueden aprovechar el tiempo estudiando, avanzando, hasta que logran obtener su título profesional, ¿verdad? Y esto es una gran satisfacción para ellos, porque sí es un tiempo de esfuerzo, de dedicación, pero como todo, obtienen su recompensa, ¿verdad? Que ellos finalmente pues ya lo traducen al área laboral, al área personal, ¿verdad? También hemos llegado a tener alumnos de 60 años que simplemente dicen, yo quiero obtener mi ingeniería, ¿verdad? Entonces es una gran satisfacción para ellos como estudiantes, pero también para nosotros como institución, poder conocer diferentes tipos de estudiantes y vaya a seguirlos impulsando, ¿verdad? A que sigan estudiando y que no nada más se queden en una licenciatura, que puedan continuar con una maestría o un posgrado en línea. Sí, y por parte de un servidor, Octavio, pues bueno, también yo lo puedo hablar desde la manera personal. Yo hice el grado de maestría en línea y también concluí el doctorado. Entonces, el haber estudiado o haber tenido acceso a estos modelos virtuales aquí en Aguascalientes, particularmente ahí en la Universidad Cuauhtémoc, pues bueno, nos llevan ahí a un escenario donde yo no podía asistir a una universidad físicamente en un horario, mis horarios laborales son muy complicados. Entonces, el que una institución se vuelva flexible en decirte, pues entra a la hora que puedas, atiende las materias en el horario o con el compromiso que tú tengas, pues bueno, obtienes como resultado eso precisamente que estamos mencionando, un grado que me va en algún momento dar su resultado, el sacrificio que tuvimos, porque no solamente es uno, yo tengo familia, entonces sacrificios hay de todos lados, solamente que pues a veces hay que apechugarse el pecho para lograrlo, ¿no? Y pues bueno, creo que los resultados ahí están, los modelos a distancia siguen creciendo. La pandemia abrió un panorama a adelantarnos a algo que tal vez faltaría un poco más de tiempo para tenerlo, más sin embargo a través de todo esto ya lo estamos viviendo y ahora pues bueno, creo que nuestro trabajo se vuelve la innovación. Ese creo que es el principal reto que van a tener ahora estos modelos virtuales, el innovar, qué podemos hacer diferente de todas las demás instituciones para sobresalir y captar el mayor número de estudiantes. Y lejos sin dejar a un lado la calidad educativa, ¿verdad? Que también se vuelve primordial. Pues bien, me ha parecido, maestra Laura y maestro Mario, que hemos tenido un espacio muy importante. El tiempo es tan corto, pero hemos hablado de tanto, lo hemos abordado desde tantos aspectos, desde tantas líneas, que este programa enfocado en específico en las experiencias desde ustedes, desde la parte pedagógica y administrativa para la educación a distancia, es muy especial para nosotros, para Diario Semanario, porque sé que con esto las personas que nos están escuchando pueden quitar dudas y pueden tener una perspectiva más amplia de lo que es la educación a distancia, sus beneficios y las maneras en cómo se están manejando. Hay un tema importantísimo, maestro Mario, usted acaba de tocarlo, la parte de la calidad que se debe tener en cuenta en estos procesos, y espero en otro momento abusar de nuevo de ustedes, poderlos invitar para que hablemos justamente de eso, de la calidad en la educación a distancia. Sin embargo, por el momento quisiera de verdad agradecerles, enviarles un abrazo enorme a ustedes hasta el hermoso país de México. Gracias por haber estado en Diario Semanario, por compartirnos su experiencia, sus saberes, y espero que prontamente nos podamos conocer, podamos compartir y conversar más acerca de esta nueva realidad en la que nos estamos encontrando.
Claro que sí, Octavio, esperemos reencontrarnos nuevamente pronto. Muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto entablar esta plática y un saludo a todos los radioescuchas, en especial los de Colombia. Octavio, igualmente, desde que recibimos la invitación, para nosotros fue algo satisfactorio el poder compartir esa experiencia, porque lejos de ello no deja de ser eso, una experiencia que vivimos. Y qué bueno que nos fue bien, ¿verdad? Afortunadamente podemos contarlo hoy en día. Yo también nomás quisiera agradecerte la invitación. Espero que haya sido de provecho para aquellas instituciones, radioescuchas que tú tienes allá por aquel lado de Colombia. Y efectivamente, ojalá que hemos conocido tanto de la cultura de Colombia que esperemos conocerla ya físicamente por aquel lado, ya no solo que queden palabras, sino ya ir y conocer ese bello país de que tanto nos hablan. Un fuerte abrazo, Octavio, desde Aguascalientes, particularmente en México, y pues recibe un fraternal saludo. Muchísimas gracias y bueno, así concluimos esta emisión de Diario Semanario en este especial que hemos tenido con estos dos invitados especiales, la maestra Laura Cabrera y el maestro Mario Vargas desde Aguascalientes, México, en este especial hablando sobre la educación a distancia. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Diario Semanario. Nos vemos en una próxima transmisión. Esto fue Diario Semanario.